Eran las 2 de la tarde de un sábado. El timbre de la entrada sonó, y me quité el delantal para abrir la puerta. «Hola, mamá, ya llegué». Era mi hijo. Traía 2 bolsas de la compra de El Corte Inglés en la mano. Una con carne, solomillo de ternera, y la otra con un melón. Me quedé sorprendida. Mi hijo venía a casa sin avisar 1 o 2 veces al año, como mucho. «Ay, Miguel». Tomé las bolsas y lo miré. Estaba sonriendo. Pero sus ojos no sonreían. «Pasa. Entra». Mi hijo se quitó los zapatos en el recibidor, pero había algo extraño. Normalmente, en cuanto se quitaba los zapatos, se tiraba de golpe en el sofá y cogía el mando a distancia, pero en su lugar, caminó hacia el salón y luego se dirigió a la terraza. Miró hacia afuera por la ventana. Yo me fui a la cocina a preparar té. Mis manos temblaban ligeramente. Mi hijo caminó despacio hacia la puerta de la habitación. Agarró el pomo. No la abrió. Solo lo tocó. Salí al salón con las tazas de té. Mi hijo estaba tocando la pared empapelada, como si fuera una casa a la que hubiera llegado por primera vez, como si estuviera tasándola. Puse las tazas sobre la mesa. El golpe de la taza contra el plato hizo un ruido. Mi hijo se giró. «Mamá, ¿cuándo empapelaste?» «Hace unos 3 años». Mi hijo asintió con la cabeza y se sentó en el sofá. Sacó algo de su mochila. Era una tableta. En el momento en que la vi, lo supe. La persona que realmente había decidido venir hoy a esta casa no era mi hijo, sino mi nuera. Si el tema de hoy les gusta, suscríbanse y denle a me gusta. Volveremos con historias cálidas que les sirvan de pequeño consuelo. Las bolsas de la compra con la carne y el melón seguían en un rincón de la mesa del comedor. Nadie las abrió. Mientras mi hijo encendía la tableta, yo sostenía la taza de té con ambas manos. La verdad es que yo tenía la intención de cederle la casa a mi hijo. No era una intención. Era el curso natural de las cosas. Desde el día en que me casé y me mudé a esta casa, viví creyendo eso. Esta casa es de Miguel algún día. Cuando mi marido aún vivía, la familia de Miguel venía durante las fiestas. Mi nuera, mientras ponía la mesa, preguntó: «Suegro, ¿verdad que le cederá esta casa a Miguel más adelante?» Mi marido sonrió y asintió. «Claro, es el hijo varón». En ese momento, vi la expresión de mi hija, Sofía, que estaba sentada a mi lado. Su cara se quedó congelada al instante. El resentimiento era evidente, pero no dijo nada, porque era lo que se daba por sentado. Él, el hijo, recibía la propiedad. Ella, la hija, recibía ayuda para establecer su casa al casarse. Heredar también parte de la fortuna familiar de los padres se consideraba avaricia. Nuestra generación vivió así. Por eso, en 30 años, nunca se me ocurrió pensarlo de otra manera. Esta casa es de Miguel. Algún día se la quedará Miguel. A Sofía, la ayuda que le dimos al casarse. Y punto. Pero el problema no era que no quisiera darla. Lo que yo quería era esto. Quería elegir el momento. Quería que fuera cuando yo estuviera preparada, cuando hubiera puesto mis sentimientos en orden. Quería llamar a mi hijo tranquilamente y decirle: «Miguel, ya soy mayor y me cuesta ocuparme sola de esta casa, así que voy a traspasártela». Quería ser yo quien lo dijera, por mi propia elección. En mis 72 años de vida, ¿cuántas cosas habré decidido yo por mi propia voluntad? Me casé con quien mis padres me eligieron. Tuve hijos mirando a mi suegra. Nos mudamos siguiendo el trabajo de mi marido. Toda mi vida fui la hija de alguien, la nuera de alguien, la madre de alguien. Para mí, esta casa era lo único que llevaba mi nombre. Por eso, al menos esta casa, quería decidir yo, con mis propias palabras. Pero ahora era diferente. En este momento, con mi hijo viniendo con una tableta, mostrándome unos números calculados por mi nuera y diciéndome: «Esto es lo más razonable». Yo no era la que preguntaba. Yo era la que escuchaba. No era la que decidía. Era la que consentía. O ni siquiera eso. Era la que debía acatar. La taza de té que tenía en las manos temblaba levemente. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó mi hijo. «Nada. Estoy bien». No estaba bien. Estaba perdiendo lo último que podía decidir por mí misma en mi vida. «Mamá, siéntate». Me senté en el sofá. Mi hijo puso la tableta sobre mis rodillas. La pantalla se iluminó. La aplicación de inmobiliaria.
El nombre de nuestro edificio, el 6º piso, 84 metros cuadrados. Valor de mercado, 580.000 euros. Vi esa cifra sin sentir nada. Subiera o bajara el precio. Para mí solo era la casa donde vivía. Mi hijo pasó la pantalla. Apareció una tabla. Cifras apretadas. Impuesto de sucesiones, 115.000 euros. Impuesto de donaciones, 70.000 euros. Diferencia, 45.000 euros. Intenté seguir las cifras. 45.000 euros menos. Es mucho dinero. Es bueno para Miguel. Lo entendía con la cabeza, pero mi corazón se distraía constantemente con otra idea. Pero, ¿qué sentido tiene para mí ahorrar 45.000 euros? No me atrevía a expresar ese pensamiento en voz alta. No quería parecer una madre ignorante delante de mi hijo, una que ni siquiera sabe calcular el dinero. Si lo hacemos ahora, se ahorran este dinero, dijo mi hijo, señalando las cifras con el dedo. Asentí. Si asiento, parecerá que lo entiendo. Mi hijo volvió a pasar la pantalla. Fluyeron términos. Proceso de donación, asesor fiscal, registro, titularidad. Intenté leer uno por uno, pero la letra era pequeña. Incluso con las gafas, apenas veía. Y sobre todo, mi mente no lo asimilaba. ¿Será que estoy tan mayor que ya no entiendo ni esto? Tomé un sorbo de té. El té ya se había enfriado. Hice como que bebía. Estaba ganando tiempo. Sentía que debía preguntar algo, pero no sabía el qué. Si preguntaba, mi hijo volvería a explicarlo, y yo volvería a no entenderlo, y entonces me parecería aún más inútil. Así que me limité a beber té. En menos de un mes está resuelto, dijo mi hijo. Un mes. Eso significaba que en un mes la casa pasaría de mi nombre al de mi hijo. En ese momento no me di cuenta de la velocidad con la que se estaba moviendo todo. Mi hijo cerró la tableta y sacó un papel de su mochila. Era una nota. Con la letra de mi hijo decía: contacto del asesor fiscal. Lista de documentos para donación. Sábado que viene, a las 2 de la tarde. Todo estaba ya decidido. El asesor, la fecha, incluso la hora. Al ver esa nota, me di cuenta. Mi hijo no me estaba pidiendo opinión, sino notificándome la agenda. Ni siquiera soy la persona que da su consentimiento. Solo soy la que asiste. Sentí una opresión en el pecho. Mamá, no te agobies, dijo mi hijo. Al fin y al cabo, es de la familia. Y solo cambia el nombre en el registro. Tú sigues viviendo aquí. No cambia nada. No cambia nada. Es de la familia. Mi casa. Y dijo que era de la familia. Mi nombre. Y dijo que era nuestro. Solo cambia la titularidad. Y dijo que no cambiaba nada. No sabía por qué esas palabras me sonaban tan raras. Solo sentía que una parte de mi corazón se desmoronaba. Tengo que pensarlo y te aviso. Apenas pude pronunciar esas palabras. Era la única resistencia que podía ejercer. Tienes que decidir antes de que acabe este mes, dijo mi hijo, sonriendo. Había hasta una fecha límite. Solo entonces me di cuenta de que estaba siendo acorralada por el tiempo. Mi hijo se levantó para recoger su mochila. La semana que viene volveré a venir. Juntos. La puerta de la entrada se cerró. Miré las bolsas de la compra sobre la mesa. La carne, el melón y la nota, alineados. En ese instante, supe que la carne y el melón no eran un regalo, sino un intercambio. Algo que había traído para cambiarlo por mi casa. Después de que mi hijo se fue, me quedé sentada un buen rato. Mientras sacaba la carne y el melón de las bolsas y los metía en la nevera, mi mente seguía dándole vueltas a la pantalla de la tableta. 580.000 euros. 45.000 euros. Las cifras se mezclaban. Volví al salón y miré la nota sobre la mesa. Mi hijo la había dejado antes de irse. Contacto del asesor fiscal. Lista de documentos para donación. Sábado que viene, a las 2 de la tarde. Todo estaba decidido. El asesor, la fecha, la hora. Arrugué la nota y la tiré a la papelera. Pero, de repente, me arrepentí. ¿Por qué hago esto? Lo hace por nuestro bien. Volví a sacar la nota arrugada de la papelera. La alicé y la puse sobre la mesa, y me quedé mirándola un buen rato. Entonces sonó el teléfono. Era mi hija, Sofía. Mamá, ¿vino el hermano? Sí, acaba de irse. ¿Y qué te dijo?
Me quedé callada un momento. ¿Qué le diría a mi hija? Si le decía la verdad, ¿cuánto sufriría Sofía? Recordé su expresión congelada en la fiesta familiar. Nada. Hablamos de la casa, del traspaso. Oí que mi hija suspiraba. Sabía de qué iba. Mamá, iré esta noche a cenar. Mi hija colgó. Dejé el teléfono y volví a mirar la nota. Entonces, de repente, recordé lo último que dijo mi hijo justo antes de irse. Me miró al girarse en la puerta y me lo dijo sonriendo. Mamá, soy el primogénito. Al fin y al cabo, es cosa de la familia. El primogénito. Cosa de la familia. Esa frase me dolió en el pecho. Solo entonces me di cuenta. Mi hijo no me estaba preguntando. No estaba consultándome. Solo me estaba informando. Que así es como se hace. ¿Qué es lo que toca? Cogí la taza de té, pero me temblaban tanto las manos que la taza golpeó el plato haciendo un ruido seco. Esta es mi casa. La escritura de propiedad está a mi nombre. Llevo viviendo aquí 30 años. ¿Por qué tengo que vivir como si estuviera pidiendo permiso o mirando de reojo a mi propio hijo? Entonces me di cuenta de algo. Lo que mi hijo intentaba liquidar no era la casa. Era a mí. Estaba liquidando a mamá. Antes de que se complique más adelante, vamos a liquidarlo ahora. Ese era su pensamiento. Volví a arrugar la nota. Esta vez, no la tiré a la papelera. Simplemente la apreté en mi mano mientras miraba por la ventana. Estaba anocheciendo. Viendo el cielo oscurecer, pensé, si sigo el consejo de mi hijo, ¿de verdad no cambiará nada? No, todo cambiaría. Yo cambiaría, de dueña de la casa a inquilina, de madre a estorbo. Mi hija Sofía vino a cenar. Preparamos un guiso y nos sentamos a comer. Mamá, no escuches al hermano, por nada del mundo, me repetía Sofía. Si el nombre pasa al suyo, es el fin de verdad. Te convertirás en una invitada. Una invitada. Yo solo asentía. Tenía un nudo en la garganta y la comida no me pasaba. Mamá, ¿lloras? No, es que el caldo pica. Era mentira. Sofía se fue sobre las 8. Tenía que recoger a los niños de sus actividades y se fue con prisa, sin poder fregar los platos. La puerta se cerró y me quedé sola. La casa vacía, la noche silenciosa. Saqué la libreta de ahorros de mi bolso. Era el dinero que había ahorrado desde que mi marido murió. Saldo, 16.000 euros. Era lo que quedaba del seguro de mi marido después de pagar el funeral y los gastos. Calculé que mis gastos mensuales eran de 1.000 euros, más la farmacia y el médico, 1.300. Eso era dinero para aguantar 1 año y medio. Luego tenía la pensión de jubilación, 600 euros. Pero con eso, pagando el médico y los gastos de vida, estaría en números rojos cada mes. Por eso mi hijo quería arreglar lo de la casa ahora. Cerré la libreta. Sobre la mesa estaban los papeles que mi hijo había dejado. Una muestra del contrato de donación, la tarjeta del asesor fiscal, impresiones del precio de mercado. Los fui hojeando uno por uno. La letra era pequeña. Incluso con gafas me costaba ver, pero había algo extraño. Me resultaba ajeno ver mi nombre junto a donante. Dejé los documentos y me toqué la rodilla. Con el frío de estos días, me dolía a menudo. En el médico me dijeron que pusiera una inyección, pero costaba 250 euros por dosis. Me dijeron que no entraba en la seguridad social. No me la puse. Aguanté con parches. Si esta casa pasa al nombre de mi hijo, ni siquiera podré ponerme esta inyección sin sentirme culpable. Al pensarlo, me vinieron las lágrimas. Una inyección, una visita al médico, una comida con amigas. Tendré que hacerlo todo mirando de reojo. Me levanté del sofá y fui al dormitorio principal. Abrí el armario y saqué el cajón de abajo. Había cosas de mi hermana mayor. Me las dio antes de morir. Un anillo, un collar y una libreta de ahorros vieja. Saqué la libreta. No quedaba saldo. Mi hermana se lo había gastado todo en el hospital. 3 días antes de morir, me cogió la mano y me dijo: «Hermana pequeña, ¿recuerdas el piso donde vives?» «Sí». «¿Por qué? Nunca se lo cedas a los niños. No acabes como yo». Mi hermana había donado su casa a su hijo mayor a los 65 años. Lo hizo por las palabras de preparación para la vejez y ahorro de impuestos. Y 1 año después, mi hermana fue a una residencia.
solo le enviaban el dinero de la residencia. La visitaban una vez cada 3 meses. Mi hermana aguantó allí 2 años antes de morir. En su último momento, me cogió la mano y lloró. Fui una estúpida. Si no hubiera cedido la casa, cuando caí enferma en la residencia, mis hijos no me habrían tratado así. En aquel momento, no le creí. El hijo de mi hermana no haría algo así. Ella lo está malinterpretando. Ahora lo sabía. Los hijos cambian cuando la casa pasa a su nombre. La piedad filial se convierte en condescendencia. La madre se convierte en una carga. Apreté la libreta. Hermana, ahora lo entiendo. Tenías razón. Lloré. Quería ver a mi hermana. Quería decirle, volveré atrás y seguiré tu consejo. Pero mi hermana no estaba. Ahora tenía que decidir sola. Volví al salón. Miré los papeles sobre la mesa. Miré mi libreta. Miré por la ventana. Y pensé, voy a proteger mi vida o voy a entregársela al futuro de mi hijo. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. No podía dormir. O más bien, no quería dormirme. Temía tener que decidir al despertar. Esa noche, me quedé sentada en el sofá hasta las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, llamé al centro de servicios sociales. Tenía la garganta seca antes incluso de marcar. La pantalla de la tableta de ayer no me había dejado en paz en toda la noche. Hola, disculpe, ¿ofrecen asesoramiento sobre temas como la donación de propiedades? Hubo un breve silencio al otro lado, y la trabajadora social contestó escuetamente. Sí, señora, ¿podría ser hoy a las 2 de la tarde? Las 2 de la tarde. De alguna manera, solo escuchar esa hora me revolvió el estómago. Sentía que mi hijo, y ahora el centro, todo me empujaba hacia las 2. Salté el almuerzo y fui al centro. Al entrar en el vestíbulo, el aire cálido de la calefacción se mezclaba con las risas de los mayores. Entre esos sonidos, me sentía como si fuera la única persona en otro mundo. Soy la única que está pensando que podría perder su casa. Abrí la puerta de la sala de asesoramiento. Dentro, estaba sentada una trabajadora social de unos 50 y tantos. Su expresión era amable, pero esa amabilidad me asustaba aún más. ¿Y si ella también asiente con la cabeza, como si fuera lo natural, después de escuchar mi historia? La trabajadora preguntó, «Señora, ¿en qué puedo ayudarla?» No hablé mucho. Solo saqué con cautela el tema de mi hijo, la tableta, la nota y la fecha límite de este mes. Mientras hablaba, me di cuenta de que tenía el asa del bolso fuertemente agarrada, como si alguien me lo fuera a quitar. La trabajadora social tomó notas y levantó la cabeza. Me imagino que lo del impuesto la ha puesto nerviosa, ¿verdad? Solo esa frase hizo que pudiera respirar. Claro, no soy la única a la que le pasa. No soy la única que tiene miedo. La trabajadora social puso un papel sobre la mesa delante de mí. Era una hoja que parecía sacada de un archivo grueso. Y escribió una palabra muy grande con un bolígrafo. Control. Señora, los impuestos se calculan con números, pero lo que cambia cuando se transfiere la titularidad es el control. La trabajadora social no dio muchas explicaciones. En su lugar, sacó otra hoja. Parecía una portada, y solo el título estaba impreso en grande. Debajo, 3 palabras estaban escritas en línea. Residencia, divorcio, embargo. La trabajadora social las señaló con el dedo. En ese instante, sentí que me estaban presionando la garganta, no el papel. A veces las palabras son más aterradoras que las frases. La trabajadora social leyó la línea pequeña escrita junto a la primera palabra. No fue una larga explicación, solo una frase. Casos en que, después de ceder la casa, los hijos la venden y la persona mayor va a una residencia. Tragué saliva. Me dolía la garganta. La trabajadora social señaló la segunda palabra. También hay casos en que el hijo se divorcia y la casa entra en el inventario de bienes con la consiguiente disputa. Mis manos sudaban. Recordé la cara de mi hija, Sofía. De repente, la idea de que a mi hija podría pasarle lo mismo se hizo realidad. La última palabra, embargo. La trabajadora social solo golpeó esa palabra sin decir nada. Ese pequeño gesto se sintió más grande que el dedo de mi hijo pasando la tableta. Si la titularidad está a nombre de sus hijos, cuando ellos tengan problemas, la casa puede verse afectada también.
La trabajadora social se detuvo aquí. No me presionó. En su lugar me dio tiempo. Miré las palabras en el papel y pregunté con voz muy suave. ¿Y entonces, qué debo hacer? La trabajadora social sacó otro folleto del archivo. ¿Ha oído hablar de la hipoteca inversa? ¿Hipoteca inversa? La casa sigue a su nombre, pero recibe una renta mensual. Cuando usted falte, se liquida. ¿Eso es posible? Sí, es un producto financiero. La gestionan entidades financieras, con garantías. La trabajadora social usó la calculadora. Señora, si su casa vale 580.000 euros, a sus 72 años, le saldría una renta de unos 1.200 euros al mes. 1.200 euros. Sumados a mi pensión de 600 euros, serían 1.800 euros. ¿Así que no tengo que dársela a mi hijo? No es que no tenga que darla, es que no puede darla. Una vez que establece la hipoteca inversa, no se permite la donación ni la venta. No puedo darla. Esa frase me liberó. Señora, su casa no es para ahorrar impuestos, es para proteger su dignidad. Dignidad. Esa palabra golpeó mi pecho. No me salían las palabras, solo un suspiro. Salí del centro y me detuve en la parada de autobús. El viento frío me golpeó la cara, pero extrañamente, mi mente se aclaró. Saqué el teléfono del bolso. Busqué 3 palabras en el navegador. Hipoteca inversa. La pantalla se llenó de información, pero esta vez, las cifras no me amenazaban como las de ayer. Más bien parecían un camino. Un autobús pasó, y luego otro. No subí. No es que no pudiera mover los pies, sino que mi corazón se había detenido primero. Aún puedo proteger mi vida. Ese pensamiento, por primera vez ese día, se encendió cálidamente dentro de mí. Desde ese día, empecé a estudiar sobre la hipoteca inversa. Leí la documentación que me dieron en el centro, busqué en internet y usé la calculadora de las entidades financieras. Mi casa, 580.000 euros. Mi edad, 72 años. Renta mensual, 1.200 euros. Las cifras eran exactas. Las escribí en un papel. Pensión anterior, 600 euros. Hipoteca inversa, 1.200 euros. Total, 1.800 euros. 1.800 euros al mes. Con 1.800 euros tenía suficiente para vivir, para los gastos médicos y para salir a comer con mis amigas. No, no era suficiente. Era holgado. Podía ponerme la inyección de la rodilla de 250 euros sin remordimientos. A veces podría comprarme una prenda en el Corte Inglés. Podría darles propina a mis nietos cuando quisiera. Esto es posible. Dejé la calculadora y me quedé sentada un buen rato. Entonces, de repente, llamé a mi hija Sofía. Sofía, he investigado una cosa. ¿Qué cosa, mamá? Lo de la hipoteca inversa. Le conté a mi hija todo lo que había escuchado en el Centro de Servicios Sociales. El control, los casos reales, la hipoteca inversa. Mi hija me escuchó un buen rato y luego dijo: «Haz eso, mamá». ¿De verdad? Sí. No tienes por qué dársela al hermano. Tienes que vivir tranquila. En la voz de mi hija había preocupación. «Mamá, si el hermano te dice algo, yo estaré contigo. No te preocupes». Colgué y lloré un buen rato. No por tristeza, por alivio. Ahora puedo proteger mi casa. 3 días después, fui a una entidad financiera. La asesora fue amable y me explicó todo. «Señora, la hipoteca inversa no es un préstamo con su casa como aval. Es convertir su casa en una pensión. ¿Y qué pasa con la casa cuando yo muera? Se liquida y si queda algo, va a sus hijos. Si falta, el Estado se hace cargo. ¿Así que no dejo deudas? Absolutamente no. Es un producto garantizado. Solo entonces respiré aliviada. ¿Y cuándo empiezo a recibir el dinero si lo pido ahora? Tarda 1 mes desde la presentación de documentos. El primer mes entra la parte proporcional desde el día de la solicitud. 1 mes. Miré el calendario. Faltaban 5 días para la fecha límite que mi hijo había fijado. La solicito ahora mismo. Rellené los documentos. DNI. Nota simple. Certificado de empadronamiento. Mis manos temblaban al entregar los papeles. No era miedo, era emoción. Ahora podré vivir una vida sin tener que pedir disculpas a nadie. De camino a casa, paré en el supermercado.
Yo, que normalmente solo miraba la sección de ofertas, ese día compré un melón en la sección de frutas. Un melón comprado por mí, no el que me trajo mi hijo. Al llegar a casa, corté el melón y me lo comí, pensando, este es el sabor de la libertad. Estaba dulce, muy dulce. Esa noche, dormí tranquila después de mucho tiempo. Soñé con mi hermana. Mi hermana estaba sonriendo. Bien hecho, hermana pequeña. Tomaste la decisión correcta. Al despertar, volví a llorar. Esta vez, por gratitud, por la advertencia de mi hermana, por el apoyo de mi hija y por no haberme rendido. El sol de la mañana se levantaba por la ventana. El viernes por la noche, mi hijo me llamó. Mamá, mañana iré a las 2. El asesor fiscal ha quedado en venir también. El asesor fiscal. Mi hijo ya lo había contratado. Respiré hondo. Miguel, espera. Mamá ha tomado una decisión. La voz de mi hijo se iluminó. Ah, bien. Qué alivio. Ya tengo todos los documentos listos. Mañana solo hay que firmar. Firmar. Apreté la taza de té. Miguel, mamá ha solicitado la hipoteca inversa. ¿Qué? Al otro lado del teléfono se escuchó la respiración de mi hijo. ¿La hipoteca inversa? ¿Con esa casa? Sí, ¿con esta casa? Mamá, ¿qué me estás diciendo? La voz de mi hijo tembló. ¿Y la donación? No se puede. Si estableces la hipoteca inversa, no se puede donar. Hubo silencio. Seguí hablando. Miguel, fui al Centro de Servicios Sociales y a la entidad financiera. Este es el mejor camino para mí. Mamá, la voz de mi hijo se hizo más grave. ¿Y qué va a pasar con el impuesto? ¿Vas a pagar 115.000 euros de impuesto de sucesiones después? Eso lo pensaré en su momento. ¿En su momento? Mamá, entonces será tarde. Me mordí el labio. Miguel, esta casa es el escudo que protege mi vejez. Mi escudo. Esa palabra que usó mi marido, el significado al que se refirió mi hermana, se lo estaba diciendo a mi hijo por primera vez. Necesito mantener la titularidad de esta casa para poder vivir tranquila. ¿Tranquila? Sí. Recibo dinero mensual por la hipoteca inversa y la casa sigue a mi nombre. Es lo más seguro para mí. Mamá, ¿no confías en mí? Salió la pregunta. Era lo que esperaba. Miguel, no es que no confíe en ti, es que me estoy protegiendo a mí misma. Algún día lo entenderás, lo aterrador que es envejecer, lo sola que te sientes sin tener nada propio. Mi hijo suspiró. Mamá, no sé qué va a decir Elena, mi mujer, mi nuera. Al final, era por eso. Miré por la ventana. Las luces de la calle se estaban encendiendo el viernes por la noche. Dejé la taza de té y dije, Miguel, dale mis disculpas a tu mujer, pero esta es mi decisión. Mi hijo volvió a suspirar. Oí un ruido de movimiento al otro lado. Parecía que se levantaba. Entonces, cancelo lo de mañana. Ya había reservado la cita con el asesor. Hubo silencio. Respiré hondo. Bueno, mamá, te llamo más adelante. Más adelante. Sin saber cuándo sería ese más adelante. Sí, cuídate mucho. Solo pude decir eso. Sí. Colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano un buen rato. Me dolía el pecho, no por haber peleado con mi hijo, sino por haber confirmado que mi hijo se preocupaba más por el impuesto que por mí. Pero no me arrepentí. Sabía que la elección que había hecho era la correcta. Dejé el teléfono y miré por la ventana. Las luces se encendían en la calle el viernes por la noche. La gente vivía sus propias vidas. Yo también decidí vivir la mía, sin mirar de reojo a nadie. Han pasado 3 meses. Mi hijo no ha llamado. Yo tampoco lo llamé primero. Mi hija Sofía estaba preocupada e intervino. Mamá, ¿por qué no llamas al hermano? Está bien. Miguel necesita tiempo para pensarlo. Yo viví mi vida durante ese tiempo. El primer pago de la hipoteca inversa llegó. 1.200 euros. Vi esa cifra en la libreta y lloré. Esta es mi fuerza. Fui al médico y me puse la inyección de la rodilla. Pagué comidas y cafés con mis amigas. Fui al Corte Inglés y me compré una blusa azul celeste que me gustaba. Al verme en el espejo con ella, sentí que estaba viva. Un sábado, 4 meses después, sonó el timbre. Era mi hijo. Mamá,
Miguel. Nos quedamos mirándonos un buen rato. La cara de mi hijo parecía más delgada que hace 3 meses. Yo seguramente también. Pasa. Mi hijo entró con cautela. Sus movimientos al quitarse los zapatos eran lentos. No traía nada en las manos. Ni carne, ni melón. Vino con las manos vacías. Al entrar en el salón, miró a su alrededor. No tocó la pared ni miró por la ventana como la vez anterior. Simplemente se quedó de pie. ¿Cómo has estado, mamá? Bien, he estado bien. Mi hijo se sentó en el sofá. No se dejó caer como antes. Se sentó con cuidado en el borde, como un invitado. Mamá, ¿estás recibiendo bien la hipoteca inversa? Sí, todo bien, dije, mientras recogía el mando a distancia de la mesa. Mi hijo miraba mis manos. ¿Y no tienes problemas para vivir? No, al contrario, vivo más cómoda. Mi hijo asintió, se mordió el labio. Parecía que quería decir algo, pero se contuvo. Mamá, dime, creo que me precipité demasiado. Me levanté para preparar té. Mientras caminaba hacia la cocina, le contesté. ¿Quieres una taza de té? Sí. Desde la cocina, mi hijo habló. Su voz se escuchaba en el salón. Elena dice que ella también cree que fue demasiado impulsiva. Mientras servía el té en las tazas, contesté. Lo entiendo. La preocupación por el impuesto. Oí a mi hijo suspirar. Pero debí haber pensado primero en ti, mamá. Puse las tazas en una bandeja y volví al salón. Puse una taza delante de mi hijo y le miré la cara. Su expresión era de arrepentimiento. Miguel, sí. Tomé un sorbo de té. Mi hijo también cogió su taza. Ahora que he hecho lo de la hipoteca inversa, ¿a vosotros no os resulta más fácil? Mi hijo levantó la cabeza. Parecía que no entendía lo que quería decir. ¿Cómo? Ya no tienes que preocuparte por mi vejez, ¿verdad? Porque mamá puede mantenerse sola. Mi hijo pensó un momento y asintió. Por primera vez, su expresión se relajó. Sí, eso es verdad. Entonces ya está. Eso es lo que quería mamá. Tomé otro sorbo de té. Estaba caliente. Mamá no quería ser una carga para vosotros. Por eso he protegido mi escudo. Mi hijo cogió la taza. Bebió un sorbo y la dejó. Y dijo en voz baja, «Mamá, ¿estás bien? Yo no soy un mal hijo. Solo quiero que sepas que también tienes tu vida, mamá». Mi hijo agachó la cabeza. Hubo un breve silencio. Lo entiendo. Desde ese día, mi hijo empezó a llamar una vez al mes. «Mamá, voy a ir este fin de semana». Ya no traía carne ni fruta. Simplemente venía con los nietos. Viendo a mis nietos jugar, pensé. Al no depender, me gano el respeto. 6 meses después, vivo mi vida. Mi relación con mi hijo es más relajada que antes. Ya no vivo dependiendo de él, sino que nos tratamos como individuos independientes. Ahora sé que una casa no es solo una casa, es mi dignidad. La titularidad no es solo un nombre, es mi independencia. Y que a veces hay que poner límites con los hijos para que haya respeto mutuo, especialmente con el hijo varón. Los hijos tienen tendencia a considerar la familia como nuestra cosa. Pero una madre también tiene su vida y su derecho a elegir. Defender eso es la forma de ser respetada hasta el final. Espero que esta historia de hoy les sirva de pequeño consuelo. Si sus hijos les están aconsejando una donación de la casa ahora, piénsenlo de nuevo. ¿Es de verdad por usted o es por ellos? Su vejez la tienen que proteger ustedes. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Suscríbanse y denle a me gusta. Y que tengan un día feliz.